Lo que me pide la universidad, o lo que me ha invitado, es hablarles sobre cómo liberalizar la salud pública. Lo que en España llamaríamos, o en Europa llamaríamos, la sanidad pública. Mi experiencia en eso deriva del hecho de que durante los últimos 4 años, desde marzo del año 2010 hasta enero de este mismo año, 2014, he sido consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Consejero de Sanidad, digamos, equivaldría a ministro regional de Sanidad en un país como España, en el cual las competencias sobre la sanidad están distribuidas de tal manera que al Estado central, al Gobierno nacional, solo le compete nada menos que la legislación básica, en definitiva, a quién se atiende, qué cartera de servicios y bajo qué condiciones. Eso lo fija el Estado nacional, el Gobierno nacional, y luego son las comunidades autónomas, las regiones, en mi caso la de Madrid, las que tienen todas las competencias de aplicación y de ejecución y de gestión diaria de un sistema tan gigantesco como es la sanidad pública en España. Por hacerles una mínima idea de la magnitud, el sistema que yo he gestionado en la Comunidad de Madrid como máximo responsable es un sistema que gasta ahora en torno a 7.250 millones de euros al año. Por tanto, le cuesta a cada ciudadano, incluidos los niños que hayan nacido esta mañana, le cuesta 1.100 euros de impuestos cada año, que es un sistema universal, alcanza el 100% de la población, que aparenta ser gratuito porque en el momento de la prestación el ciudadano no tiene que pagar nada, pero no es gratuito porque les acabo de decir que son 1.100 euros al año por habitante, que es un sistema conformado por, en este momento, 36 hospitales públicos, de los cuales 6 de ellos tienen el máximo nivel de complejidad, tienen capacidad para hacer frente a cualquier patología, dentro de lo que la ciencia médica es capaz de abordar. Como digo, 36 hospitales, 400 centros de atención primaria, médicos de familia, enfermería, digamos, de atención primaria, servido por 16.600 médicos y 25.000 enfermeras. Todos ellos, luego de eso hablaré, o prácticamente todos ellos, funcionarios, por tanto empleados públicos vitalicios, vinculados al sistema público de forma vitalicia, de manera que no pueden ser removidos y sus retribuciones no dependen de cómo sea su desempeño, sino simplemente de que sean, de que existan, de que estén. Bien, eso crea algunos problemas, como luego veremos. Pero yo, antes de entrar en la cuestión, me gustaría muy rápidamente decir algunas cuestiones previas, 4 cuestiones previas, quizá un poco inconexas, pero que sí me sirven para formar un marco delante de ustedes. La primera es la siguiente, y perdón porque es una exhortación. Son ustedes, o van a ser ustedes, la mayor parte de ustedes, médicos. No olviden nunca, nunca, jamás en su desempeño que la medicina es una profesión liberal. Que no quiere decir que todos los médicos sean liberales, ojalá, pero que la medicina es una profesión liberal, que no es una profesión de funcionarios, no es una profesión que por su propia naturaleza no se puede regir por las mismas reglas que un funcionario de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda. El médico, por definición, por su propia, la propia naturaleza de su trabajo, tiene que poder ofrecer libremente sus servicios a todo aquel que quiera acceder a ellos. El paciente tiene que poder acudir libremente a él, no obligado, no forzado, no se le puede prohibir que vaya a otro médico. El médico tiene que intentar ofrecer siempre lo mejor de su ciencia, y aquí aprenderán mucha y serán capaces de ofrecer lo mejor, y como es natural, pedir a cambio y obtener a cambio la mejor retribución, los mejores honorarios, que será la expresión del valor
de su aportación a la salud y al bienestar de las personas a las que atiendan. Lo digo porque vengo de un país, en España, en el cual la mayor parte o muchos de los médicos trabajan en el sistema público. Algunos de ellos trabajan en ambos, muchos de ellos en el sistema público y luego además tienen tarea y actividad privada, pero en el sistema público, desgraciadamente, desafortunadamente, se les funcionarizó, se les convirtió en funcionarios públicos vitalicios en el franquismo, hace muchos años la dictadura de Franco y luego durante los gobiernos socialistas de los años 80. Y eso va contra la naturaleza de su propia profesión. Y yo he visto cómo eso ha ido convirtiendo en lo que una persona que era compañera mío, consejero de Sanidad de otra comunidad autónoma, él, en su caso, él era un consejero del Partido Socialista, él mismo describía un sistema sovietizado. Yo nunca me hubiera atrevido a describirlo tan abiertamente como lo que era, un sistema sovietizado. Así lo describió esta persona. Lo cual, ya me olvido de todo lo demás, aunque luego diré algunas cosas, pero para el médico no se pueden imaginar hasta qué punto es desalentador, hasta qué punto es desmotivador. He visto médicos de una valía extraordinaria, capaces de hacer un abordaje de determinadas patologías verdaderamente brillante, de los mejores del mundo en su especialidad, que apenas hablan de otra cosa conmigo cuando era consejero o con el gerente del hospital que de cosas estrictamente burocráticas, administrativas, que es que se han fundido los tubos de neón y no vienen a cambiármelos, en fin, que es que necesito una enfermera más. Esas preocupaciones que no deben ser las del médico. Un profesional liberal no tiene que estar, eso lo organiza y ya está, ¿no? Es decir, esa sovietización además ha provocado que, como un buen amigo mío que conoce muy bien el sistema sanitario español me explicó, dijo, y aquí al final lo que ha ocurrido es, como en todo sistema soviético, como el sistema de las granjas colectivas, aquellas que tenían la Unión Soviética, todo el mundo haya terminado encontrando una rendija, una pequeña abertura para hacer lo que le da la gana hacer, lo cual tampoco es bueno, porque estamos hablando de un sistema financiado con fondos que no son de propiedad de ninguna de las personas que los administran, es propiedad de cada uno de los individuos que con mucho esfuerzo trabajando han aportado o les han coactivamente detraído sus impuestos. Luego, por tanto, no olviden nunca este rasgo y este carácter de profesión liberal que es absolutamente ínsito a la propia esencia de la medicina. Otra cosa que me gustaría decir como cuestión previa. Yo creo que todo hombre ha nacido libre, del mismo modo que ha nacido racional, y como ha nacido libre, también es responsable. Y es responsable de sí mismo. Y esa responsabilidad sobre sí mismo alcanza a todo. También alcanza a su salud. También alcanza a la previsión de su salud presente y futura. Y en muchos países, en la inmensa mayoría de los países, desde luego muy claramente en Europa y dentro de ella en España, se establecieron hace décadas, en algunos casos hace ya incluso más de un siglo, unos sistemas públicos de garantía de la salud que, en definitiva, lo que hacen es dar por sentado que las personas, que los individuos, no se van a saber cuidar a sí mismos, no van a ser lo suficientemente inteligentes, racionales y previsores como para ocuparse de garantizar su propia salud. A mí eso me parece profundamente despectivo hacia las personas. Eso es un menosprecio de cada uno de los individuos. No tenemos ningún derecho a tener esa fatal arrogancia de la que Friedrich Hayek hablaba, de creer que con nosotros me refiero al conjunto de la sociedad o a los políticos o a los burócratas, sí sabemos mejor que la gente cuidar de cada uno de ellos. Esa es una realidad, esa es una manera de conducirse y de pensar que se ha establecido en muchos países del mundo, pero que si uno se fija en su fundamento y en su origen, pues carece de respeto por la libertad y por la responsabilidad de las personas y también por
digamos, el aprecio por las personas y su capacidad para valerse por sí mismas, hasta tal punto que esa es enmascarar, en definitiva, la creación y el establecimiento, como existen, de sistemas públicos de salud, es un enmascaramiento de la responsabilidad individual que se comporta como eso que un gran escritor mexicano, que era Octavio Paz, llamaba el Estado actuando como ogro filantrópico, o sea, filantrópico supuestamente llevado de muy buenas intenciones, pero como un ogro, y un ogro que te obliga y te saca del bolsillo una parte de lo que has ganado con el sudor de tu frente y te obliga a dedicarlo a algo que tú no has decidido por ti mismo. Al mismo tiempo, podemos discutir, y seguro que muchos de los que estamos aquí pensamos que hay maneras de ayudar a quienes lo necesitan y a quienes no tienen capacidad real en un momento dado de hacer frente a los costes derivados de su atención sanitaria. Y hay muchas fórmulas, y a lo largo de la historia ha habido muchas, y en este mismo momento en muchos países hay muy diferentes fórmulas. No todas tienen que ser un sistema público sanitario, en fin, obligatorio, coactivo, ¿no? Desde la filantropía, que sigue existiendo en muchos establecimientos sanitarios de todo el mundo, hasta otras muchas fórmulas que pueden permitir ayudar a aquel que lo necesita, no al que no lo necesita, y directamente alguien ha decidido, usted seguro que no se sabe cuidar a sí mismo y déjeme que yo le voy a decir cómo se tiene que cuidar. Y al mismo tiempo, tampoco el hecho de que existan sistemas públicos de salud, hay muchas personas que opinan que es que si no, eso conduciría a las personas a no poder cuidar de sí mismas. Y cuando uno discute un poco con ellos siempre dicen, bueno, pero es que estamos hablando de lo más importante, estamos hablando de la salud. Y en efecto, la salud es estrictamente, junto con la libertad, lo más importante. Pero no es menos cierto que la alimentación es tan absolutamente indispensable y muchos más momentos en la vida, todos los días, varias veces al día, es imprescindible la alimentación, precisamente, entre otras cosas, para garantizar la salud. Y no es cierto que la alimentación es un circuito de producción, distribución y consumo que circula por cauces estrictamente privados. Es decir, si por el hecho de que fuera la salud tan importante necesariamente tuviera que ser monopolio del Estado y servido por funcionarios públicos, por empleados públicos, entonces deberían inmediatamente, los que defienden eso, deberían inmediatamente expropiar todas las empresas que se dedican, o todas las parcelas de tierra que se dedican al cultivo, a la ganadería, todas las empresas que se lo distribuyen, todas las supermercados y centros comerciales que lo venden. Bueno, pues eso sería un disparate y una barbaridad. Esa barbaridad, por supuesto, hubo quien, llevado de estas ideas antiliberales, antiindividuales, lo hizo, y fueron los países del bloque soviético y del régimen soviético, o en este mismo momento países como Cuba, como Corea del Norte o progresivamente Venezuela. Y los resultados ya lo están viendo, es que lo estamos viendo ahora mismo en Venezuela, no pueden ser peores. Es decir, ahora mismo literalmente faltan productos alimenticios en un país tan rico en productos como es Venezuela. Pero no me quiero ir de la cuestión, quiero decir que el hecho de que estemos hablando de salud no significa que no exista ninguna otra alternativa que no sea un sistema público, coactivo, etcétera. Pero al mismo tiempo, y esta es la tercera reflexión inicial que quería hacerles, seamos conscientes de la realidad y además ustedes van a trabajar en ella, van a desarrollar su vida profesional en una realidad que es la que existe en este país y en otros muchos del mundo, la mayor parte de ellos, y esa realidad es que existe un sistema público de salud que en muchos países es coactivo, es impuesto de manera obligatoria a los ciudadanos. Y esa es una realidad que tenemos delante, y hacer como que no existiera y simplemente limitar nuestra reflexión a decir quizá no debiera ser así, bueno, pues
nos conduce solamente a una parte de aquello que podemos pensar o de algo que podemos hacer. La realidad, como digo, es que estos sistemas públicos de salud existen, pero hay muchas cosas que pensar también a continuación, incluso dando por aceptada su existencia. Pueden tener mucha calidad, como lo es, por ejemplo, el sistema sanitario público español y el de la Comunidad de Madrid en particular, que es un sistema de muy, muy alta calidad, con unos indicadores clínicos extraordinarios, en fin, empezando por la esperanza de vida media, que es de 83,7 años de esperanza de vida media al nacer. La esperanza de vida media después de los 65 años es de 20 años más. Esperanza de vida media, hombres y mujeres. Unas tasas de supervivencia en cáncer, unas tasas de supervivencia en accidentes cerebrovasculares, en accidentes cardiovasculares, extraordinariamente. Bueno, puede ser un sistema sanitario público que genere unos buenos resultados clínicos y en términos de salud de los pacientes, o puede ser un sistema sanitario público que esté dando, desgraciadamente, malos resultados clínicos o malos resultados en términos de atención a los pacientes. Puede ser un sistema sanitario público que siga el modelo que ideó Bismarck. Saben que hay dos grandes modelos de sistemas sanitarios públicos, el llamado modelo bismarckiano, lo inventó el canciller Bismarck en Alemania a finales del siglo XIX, sistema, digamos, de seguro obligatorio, basado en la cotización o la aportación de seguro que tiene que hacer obligatoriamente cada ciudadano y que le da acceso a ese sistema de salud. Si no me equivoco, el sistema guatemalteco sigue más o menos este modelo. O bien el modelo, frente al modelo bismarckiano, está el llamado modelo Beveridge, el que inventó Lord Beveridge en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial y se aplicó al terminar la Segunda Guerra Mundial, que es un modelo que no está financiado con cotizaciones de los trabajadores, sino que está financiado con impuestos de todos los ciudadanos y, por tanto, el acceso es universal. Puede seguir cualquiera de esos modelos. Puede ser dentro de un sistema sanitario público, puede ser un sistema sanitario público con provisión, es decir, que la prestación sanitaria, la atención a los pacientes, la hagan directamente el propio sector público, empleados públicos, como les decía, que es en la mayor parte del sistema sanitario público de España y de muchos otros países, o bien puede ser un sistema sanitario que bajo garantía pública, con financiación pública, pero que la provisión sea servida o atendidos los ciudadanos por compañías privadas que trabajan para el sector público o trabajan para sus pacientes, pero finalmente el pagador último es el sector público. Es decir, hay un abanico importante y merece la pena pensar en él. Teniendo en cuenta algo, y es que la realidad es que, como digo, los sistemas sanitarios públicos existen, que es difícil pensar de forma realista que vayan a dejar de existir. Una cuestión muy importante, la población, los ciudadanos son extraordinariamente sensibles a todo aquello que se refiere a reformas y modificaciones en el sistema sanitario o en general en todo lo que tenga que ver con la salud, por motivos muy evidentes. Para los ciudadanos eso siempre es motivo de máxima preocupación. Ayer el Gobierno español, lo pongo como un ejemplo porque me ha llamado la atención, dio a conocer, parece que han sido 500 ideas, 500 posibilidades de distintas políticas públicas que podrían contribuir a reducir el déficit público en España, que es alto y que deberíamos suprimir lo antes posible. Pues los periódicos de hoy en España titulan de esas 500 medidas, me parece que hay como unas cuantas, 20 o algo así, que se refieren a sanidad. Los periódicos, todos ellos, titulan por las medidas que se refieren a la sanidad porque saben que eso le importa mucho a la gente. Los ciudadanos son muy sensibles a todo lo que se refiera a la salud. Y que también, teniendo presente esa realidad, veamos cómo podemos hacer posible que sean esos sistemas sanitarios, si existen, más respetuosos con la libertad, con la responsabilidad de los individuos y también con el dinero de los contribuyentes, cómo pueden ser más eficientes. Porque ese es un problema, no les oculto, es el máximo problema que tienen en este momento probablemente la mayor parte de los países europeos.
que han construido a lo largo de décadas unos sistemas sanitarios muy potentes, muy costosos, extremadamente costosos, y que todo el mundo sabe, todos sabemos que de aquí a pocos años serán todavía mucho más costosos y habrá menos gente para pagarlos, lo que los haría o los hará insostenibles. Insostenibilidad es una palabra que ahora se utiliza mucho en Europa y en muchos sitios, y es una palabra que pudorosamente lo que trata de explicar es que aquello que es insostenible es que directamente se hunde, se desfonda, porque no hay capacidad para mantenerlo, para financiarlo, y por tanto entra en quiebra y deja de prestar sus servicios. Frente a eso, pues muchos países continúan en una huida hacia adelante. En vez de enfrentarse al problema, lo que hacen es huir hacia adelante, tratar de poner parches, tapar pequeños agujeros, pequeños boquetes, para continuar avanzando, pero la realidad está ahí y está delante de nosotros y tenemos que ser muy conscientes de ellas. O sea, hay un triple desafío delante de los sistemas sanitarios públicos de los países, por ejemplo, europeos, que es muy evidente. El primer desafío es estrictamente demográfico. Es decir, hay una pirámide de edad en la cual en los últimos 30 años han nacido muy pocos niños. Las grandes cohortes de población nacieron entre el año 60 y el año 75. Esas poblaciones tienen o tenemos ahora pues una edad en la que todavía más o menos casi todos estamos sanos, pero dentro de 20 años ya estaremos en la franja de edad en la que hay un consumo muy alto de sanidad. Saben ustedes que la mayor parte de las personas, el 80% de su gasto sanitario lo generan en los últimos 2 años de su vida, y especialmente en el último año de su vida. Bueno, ¿qué va a ocurrir en países como España o en muchos otros de la Unión Europea? Que dentro de 15, 20 años va a haber generaciones muy numerosas consumiendo mucha sanidad porque tienen ya una edad avanzada, y debajo va a haber poca pirámide de población para sostener financieramente el coste de esa sanidad. Segundo desafío es científico y es una consecuencia del éxito de la medicina. Dejo a un lado el hecho de que las técnicas, los dispositivos, los productos sanitarios cada vez son de mayor precio, cosa que todos sabemos. Bueno, dejo aparte de eso porque luego ahí, en la medida que pueda jugar el mercado, siempre tenderá a hacer bajar precios. Pero hay algo que es evidente. Cuanto más avanza la medicina, cuanta más capacidad para salvar vidas tiene, más gasto le genera al sistema sanitario. Porque personas que hace unos cuantos años hubieran fallecido como víctima de una determinada patología, felizmente ahora ya no fallecen, porque ustedes lo serán, o sus compañeros que ya son médicos logran que esa enfermedad ya no sea mortal para ellos. Pero en la mayor parte de los casos lo que se hace es crónica. Y en la medida que se hace una enfermedad crónica, significa un gasto sanitario proyectado a muchos años. Para eso estamos, o sea, es decir, para eso están ustedes los médicos y para eso están los sistemas sanitarios, pero es una realidad que tenemos que tener presente. Yo tengo un ejemplo muy directo. Yo tuve que llevar una vez al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, digamos, al órgano de gobierno, una propuesta para incrementar el número de plazas que teníamos concertadas con pequeños o con hospitales privados especializados en recuperación de daño cerebral reversible. Y era en un momento que financieramente estaba muy mal. En España hemos atravesado y seguimos en ella una crisis económica muy profunda, y me preguntaban mis compañeros y la propia presidenta de la comunidad, bueno, Javier, pero ¿por qué ahora nos tenemos que gastar esto? ¿Por qué tenemos que concertar otras 400 plazas más de estancias de 2 meses o de 3 meses de daño cerebral reversible? Y entonces lo tuve que explicar, y era como consecuencia del éxito. Es decir, habíamos puesto en marcha 1 año y medio antes un sistema de trabajo llamado Código Ictus, en el que participaban los 6 grandes hospitales de Madrid y los sistemas de ambulancias de urgencias y de emergencias y todas las urgencias de todos los hospitales de Madrid,
que lo único que hacía era trazar un circuito muy rápido y muy protocolizado de atención al paciente con primeros síntomas de ictus. De tal manera que en menos de una hora estuviera ya hecha la prueba para comprobar si era en efecto un ictus o no, y en caso de que lo fuera, en menos de 2 horas estuviera ya siendo objeto de tratamiento de desfibrinolización, si no me equivoco, ¿no? Bueno, pues eso. El resultado, descendió la mortalidad por ictus un 20%, de un año para otro. Maravilloso, fantástico, benditos a Dios que para eso estamos, ¿no? Pero ese 20% que antes hubiera fallecido y que ahora felizmente no había fallecido, algunos de ellos quedaban con daño cerebral reversible. Luego, por tanto, el sistema tenía que gastar dinero en recuperar esa parte de daño cerebral que pudieran recuperar. Luego, por tanto, ese es un desafío que es igualmente importante. Y hay un tercer desafío que está presente en todos los sistemas sanitarios públicos de Europa y, desde luego, en el caso español muy en particular, que es un desafío estrictamente de ineficiencia en el gasto, costes agravados, aumentados por la propia configuración de un sistema público en el que los que trabajan en él no están trabajando bajo su responsabilidad médica o de enfermería, en el caso de la enfermería, por tanto bajo su responsabilidad científica, pero no bajo su responsabilidad patrimonial o bajo su responsabilidad económica. ¿Eso qué quiere decir? Que en muchas ocasiones en sistemas sanitarios públicos como el de España o como el de otros países europeos, pero muy particularmente el de España, se hace un uso demasiado elevado de determinadas técnicas, procedimientos, pruebas diagnósticas de muy alta complejidad, no porque haya una demanda de los pacientes, que por supuesto, ya se pueden ustedes imaginar que a precio cero la demanda es infinita, sino porque el propio médico, como no se juega nada en ello, dice, bueno, pues mira, probablemente con una radiografía podría ver lo que le puede estar pasando a este señor en determinada parte de su cuerpo. Pero de todas maneras es mejor que le hagan un TAC y una resonancia. Y un PET TAC, ya también puestos, ¿no? Y luego una colonoscopia, venga, pues ya está, todo, ¿no? Claro, y todo eso lo que hace es añadir costes. Y el facultativo que lo está haciendo, pues en muchas ocasiones lo que quiere es de verdad hacer muy bien su trabajo. Tampoco se va a guiar estrictamente por los protocolos porque, en fin, si lo puede hacer, ¿por qué no lo va a hacer? Y no se está jugando nada en ello. Está trabajando, como diríamos, una expresión que usamos mucho en España y aquí ya sé que no, que es disparando con pólvora del rey, ¿no? O sea, con pólvora de otro, ¿no? Que tiene ahí un depósito, yo saco pólvora y voy disparando, pensando que esa pólvora nunca se agotará. Pero hemos vivido, en el caso español, un momento, hace 2 años, en el cual la pólvora se agotó. Y por primera vez en la historia no había dinero suficiente para pagar el sistema sanitario. Bueno, tuvimos que tomar medidas y de eso les hablaré hace un momento. Bueno, frente a estos desafíos y estas cuestiones previas que les he dicho, también soy consciente de que existen, y les invito a la reflexión sobre ello, 2 situaciones distintas según los países. Tenemos países con sistemas sanitarios públicos muy extendidos y de muy alta calidad, cuyo desafío pueda ser, por ejemplo, en la mayor parte de los países europeos, también algún país americano, cuyo desafío principal es reformar esos sistemas para tratar de hacerlos más respetuosos con la libertad, con la responsabilidad individual y menos costosos para el dinero del contribuyente. Y, en cambio, tenemos otros países diferentes en los cuales los sistemas sanitarios públicos no están tan extendidos, no alcanzan a toda la población y, además, la calidad que ofrecen no es suficientemente buena. Bueno, y yo digo una cosa y lo digo particularmente a las personas latinoamericanas a las que me dirijo. Vamos a ver, en muchos países latinoamericanos, durante estos últimos años y los próximos, están mejorando su nivel de vida, están aumentando las clases medias, en fin, está habiendo un cierto progreso o un real progreso que está mejorando las condiciones de vida de una parte de la población muy importante. Y yo creo que eso es algo
extraordinariamente positivo, lo mejor que le puede pasar a Latinoamérica. Pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que esas clases medias, esas personas que hace unos años su principal preocupación era sustancialmente de supervivencia, ahora su preocupación ya no es de supervivencia, empiezan a ser otras. Una de ellas es y va a ser cada vez más poder tener acceso a la salud, a los dispositivos de salud cuando se ponen enfermos. La población no va a exigir en ningún país latinoamericano que sea un sistema sanitario público, que sea un sistema sanitario calcado del de Gran Bretaña o del de Alemania o del de... No, la gente lo que va a querer es que si se pone enfermo, le atiendan. Y eso lo pueda financiar con los recursos de los que dispone, bien sea mediante pólizas, bien sea, en su caso, si escogen el sistema de financiación por impuestos, mediante impuestos. Entonces, me parece muy importante que en esos países latinoamericanos, en general en Latinoamérica, cuanto más piensen en alternativas que no consistan en copiar o en inspirarse, mejor dicho, en los errores que hemos cometido en Europa, harán mejor. Entonces, el ejemplo europeo ojalá les sirva para buscar otras alternativas que sean capaces de dar igual respuesta a las necesidades de salud de los ciudadanos y que no incurran en todos los errores y en todos los vicios que en mayor o menor medida en casi todos los sistemas sanitarios europeos están incurriendo o estamos incurriendo. Y ojalá, además, si esa reflexión y esas posibilidades que puedan existir en Latinoamérica optan por soluciones que vengan del orden espontáneo, y no de la imposición coactiva, porque todavía en Latinoamérica están en muchos países a tiempo de hacerlo, mientras que en países como el mío eso ya es muy difícil, y luego les cuento una pequeña experiencia que he tenido al respecto. Bueno, ¿qué se ha hecho? Y ya voy terminando. ¿Qué se ha hecho en distintas experiencias de liberalización en distintos países europeos? De liberalización, a ver, lo pongo muy entre comillas. Ningún país europeo se ha planteado desmantelar o, digamos, deconstruir su sistema sanitario público y devolver la responsabilidad a los ciudadanos para que cada uno se haga cargo de ella, junto con los recursos que hasta ese momento les eran detraídos de sus ingresos. Eso no lo ha hecho ningún país europeo hasta el momento. Y a lo mejor llega un día que por fin se deciden hacerlo, porque, en fin, no es malo probar después de fracasar mucho en una dirección, a lo mejor es bueno probar en otra dirección. Por tanto, todas las experiencias o las pocas experiencias que les voy a contar se han hecho siempre bajo la premisa de mantener unos sistemas que, como les digo, son muy rígidos, hay una sensibilidad social brutal, es decir, la sensibilidad de los ciudadanos a sus reformas es enorme y además muchos de ellos establecidos hace muchos años, luego por tanto con unas inercias que ya es dificilísimo corregir. Aún así, ha habido algunas experiencias que yo creo que son interesantes. Por ejemplo, la de Holanda. Holanda es un país de los que tiene un sistema sanitario o cobertura pública o sistemas públicos de garantía de la salud desde hace muchos años, desde hace bastantes décadas, y con muy buenos resultados. Pero a principios de los años 2000 todo el mundo en Holanda era consciente de que no iban a poder mantener, con la pirámide de población que tenían y la curva de gasto que estaban haciendo, no iban a poder mantener su sistema sanitario más allá de 10 años. Afortunadamente hicieron algo. No digo que fuera todo lo que hubieran podido hacer, pero hicieron algo. Y ese algo fue convertir un sistema que hasta ese momento básicamente había respondido a unas reglas mucho más rígidas, mucho más públicas, en un sistema que sigue siendo coactivo, sigue imponiendo a todo ciudadano la obligación de una determinada cantidad de sus ingresos dedicarla a la salud, pero opta por que sea obligar a cada ciudadano a que contrate una póliza privada de aseguramiento médico. Y ya está, y a partir de ese momento toda la provisión, todo el sistema, al menos funciona un mercado importante, un mercado potente que está dando, por cierto, muy buenos resultados. Holanda da unos resultados clínicos excepcionalmente buenos. Bueno, pues es un sistema
que sigue siendo coactivo, que sigue siendo público, pero al menos es menos asfixiante y menos rígido que el que tenemos, por ejemplo, en España. El Estado lo que hace también es, al mismo tiempo, compensa las cantidades de aquellos ciudadanos que no pueden o que no tienen recursos suficientes para aportar la cantidad que necesitarían para sus respectivas pólizas privadas de seguros, o aquellos ciudadanos que, por tener condiciones o patologías preexistentes, el coste de su póliza sería demasiado alto como para que ellos pudieran abordarlo. Bueno, y es un sistema que lleva funcionando ya 8 o 9 años en Holanda con muy buenos resultados. Cuando yo digo esto en España, me dicen que lo que quiero es desmantelar el sistema de sanidad público. No, oiga, si es que no lo quiero desmantelar, si es que en Holanda funciona muy bien y los holandeses no desean el mal para sí mismos, más bien todo lo contrario, suelen desear mucho bien para sí mismos, como casi todo el mundo, y los holandeses más. Bueno, pues esa es una experiencia que es interesante. También la de Suecia. Suecia es un país que quizá lo sepan. Suecia durante muchas décadas del siglo pasado fue el paradigma del socialismo de rostro humano, digamos, el socialismo muy coactivo, muy intervencionista, muy metido en la vida de los ciudadanos, decidiendo por ellos. No era como el modelo soviético, es decir, había libertad política, en fin, ese tipo de cosas. Bueno, pero esa era la realidad de la socialdemocracia sueca. Entre otras cuestiones, tenía un sistema sanitario público extraordinariamente potente, muy costoso, etc. ¿Y qué ocurrió? Pues a finales de los años 80 del siglo pasado y principios de los 90, por primera vez en muchos años, no ganó las elecciones el Partido Socialdemócrata o el Partido Laborista, sino que las ganó el Partido Conservador, con un nuevo primer ministro que se llama Carl Bildt, y decidió que no iba a desmantelar ese sistema de provisión, o mejor dicho, de garantía pública en la provisión de la salud, pero sí iba a intentar a ver si podía funcionar con libertad y con mercado. Y lo consiguió. Y en efecto, en Suecia, 20 años después, luego otros gobiernos socialdemócratas continuaron la misma línea porque se dieron cuenta de que funcionaba. En Suecia no había libertad para elegir médico, hospital, etcétera. El sistema le obligaba a uno a ir a un determinado médico en contra de todas las reglas de esa visión de la medicina como profesión liberal. Le obligaba a ir a uno a un determinado médico y, por tanto, le prohibía ir a todos los demás. Ese sistema es el que también existe en España, en todas las regiones de España, excepto en Madrid, porque hace 4 años pusimos en marcha un sistema de libertad de elección de médico y hospital. Y en Suecia, además, lo que se hizo fue abrir la posibilidad de que los centros sanitarios, tanto hospitales como centros de atención primaria, que atendían a los pacientes del sistema público sueco, pudieran ser gestionados bien por empresas privadas o bien por empresas generadas por los propios profesionales sanitarios que trabajaban en ellas. Y el resultado ha sido extraordinariamente bueno. Es decir, el resultado ha sido que los estándares, mejor dicho, los resultados en salud de Suecia en estos 15 últimos años siguen siendo excepcionalmente buenos. El sistema es mucho menos costoso, permite un mayor margen de libertad, sigue siendo coactivo, pero permite un mayor margen de libertad, y al mismo tiempo ha generado una industria sanitaria muy potente en Suecia, que está dando muy buenos resultados, que ha creado compañías que incluso se han extendido a otros países, que han exportado métodos de gestión o métodos de abordaje de patologías a otros países. Luego, por tanto, ha generado beneficio, ha generado, por tanto, más mercado. Y eso es muy bueno. Hay un excelente economista sueco-chileno o chileno-sueco, depende cómo lo quieran mirar, que se llama Mauricio Rojas. No sé si ha estado alguna vez aquí en la Francisco Marroquín. Un tipo excepcional, es catedrático de la Universidad de Lund. Él era chileno y vivió muchos años en Suecia. Escribió un libro que le publicamos en la Fundación FAES, en la fundación de la que yo fui secretario general, que se llama Reinventar el Estado de Bienestar, en el que describía esta reforma, este paso hacia la liberalización que se hizo en Suecia
y lo describía con mucha precisión y ahí está reflejado y es muy interesante. Y yo creo que en la página web de FAES lo pueden encontrar. Y en un momento dado decía, todas estas reformas se pudieron hacer en Suecia por una razón, y es porque en Suecia los empleados públicos nunca tuvieron ningún tipo de privilegio con respecto a los empleados del sector privado. Los sindicatos en Suecia siempre fueron tan paternalistas, tan coactivos, imponían unas, obligaciones tan altas, extraordinariamente altas, pero iguales para todos los trabajadores. No privilegiaban, como sí sucede en España, que los trabajadores del sector público, incluyendo médicos, enfermeras, tienen unas condiciones mucho mejores, retributivas, de inamovilidad de sus puestos, etcétera, que no tienen en el sector privado. Por eso explicaba Mauricio Rojas toda esa transformación que se hizo en el sistema sanitario sueco, se hizo sin que hubiera ni una sola manifestación de empleados públicos, mientras que en España, y modestamente cuando uno ha intentado hacer algo, muchísimo más tímido que esto que le estoy describiendo, fue descrito como la marea blanca. Cuando quieran les enseño las heridas y podrán ustedes ver la reacción que se produce de empleados públicos que ven en cualquier tímido intento de reforma una amenaza o algo que va a alterar sustancialmente su manera de vivir y de trabajar, aunque cuando hablas con ellos despacio y se lo explicas, terminan dándose cuenta de que para un médico es mucho mejor trabajar bajo las reglas del mercado privado que trabajar bajo las reglas de un funcionario público. Pero inicialmente lo ven siempre como una amenaza. Y eso es lo que yo intenté hacer en la Comunidad de Madrid el año pasado. En la Comunidad de Madrid se enfrentaba, como toda España, a una situación financiera extremadamente angustiosa, con una caída de los ingresos fiscales muy fuerte y, por tanto, en una región como Madrid y en las demás también, una región como Madrid en la cual el gasto sanitario es más o menos la mitad, el 45% del gasto público de la Comunidad de Madrid, pues era evidente que no estábamos dispuestos a subir los impuestos y no subimos los impuestos. Otras regiones sí lo subieron. Nosotros nos negábamos porque habíamos sido elegidos con un programa liberal que no subía los impuestos, sino que los bajaba, y de hecho este año han bajado. No queríamos tampoco sencillamente cerrar un hospital, ni cerrar una planta de cada hospital, que era una manera también de, reducir gastos. No queríamos hacer eso, lo que queríamos no era mutilar el sistema sanitario, sino reconvertirlo, hacer un plan de reconversión. Y pusimos en marcha y propusimos todo un bloque de medidas muy distintas. Algunas no afectaban a los pacientes porque sobre eso no teníamos competencias, como les he dicho, esas son competencias legislativas nacionales, sino que afectaban fundamentalmente al modo de organizarnos. Y yo siempre explicaba, oiga, si tenemos un sistema sanitario que tiene que seguir atendiendo a las mismas personas, que es a todas, dándoles toda la cartera de servicios, sin cobrar ningún precio por ello, y tenemos mucho menos dinero que el año pasado, comprenderán ustedes que lo que no podemos hacer es seguir igual. Luego, por tanto, tendremos que, por lo menos, intentar trabajar de otra manera. Y ese trabajar de otra manera incluía muchas medidas, algunas de ellas pues afectaban evidentemente a los profesionales, a la manera de trabajar de los profesionales sanitarios, pero solo una de ellas concitó toda la atención pública, toda la gran polémica pública, que fue nuestra propuesta y nuestro intento de pasar 6 hospitales públicos que iban a continuar como hospitales públicos, pero con gestión privada, con gestión encomendada a una empresa privada mediante un concurso público, para que durante 10 años fueran ellos, con su propio personal, sus propios médicos, sus propias enfermeras, quienes atendieran a los pacientes del sistema público. Teníamos y tenemos en este mismo momento en Madrid 3 hospitales públicos que funcionan con ese régimen. Eso fue una reforma que se puso en marcha y se hizo en hospitales de nueva creación, en los que no había nadie. Era, en un lugar donde no había un hospital, se creó un hospital público bajo gestión
externalizada, llamamos, o bajo gestión privada. Y bueno, esos 3 hospitales están funcionando perfectamente, a uno de ellos ya desde hace 6 años, con muy buenos resultados clínicos, con unos resultados de satisfacción de los pacientes extraordinariamente buenos y con un coste aproximadamente un 20% inferior a hospitales del mismo tamaño, del mismo nivel de complejidad, gestionados directamente por empleados públicos. Bueno, eso lo queríamos hacer en otros 6 hospitales públicos de Madrid, que eso sí, ya existían, ya había personas que trabajaban en ellos y naturalmente cuando lo propusimos, pues salieron a la calle y provocaron toda clase de manifestaciones, una huelga que ojalá ustedes nunca hagan, porque no hay nada más terrible y más antiético que una huelga médica. 6 semanas de huelga médica seguida. Solamente funcionaban las urgencias, menos mal que las urgencias funcionaran maravillosamente bien y propiamente no hubo que lamentar víctimas, pero fue terrible. Bueno, pues continuamos adelante con el proyecto, teníamos decidido que no nos íbamos a arrugar, que no nos íbamos a doblar, que esta propuesta era buena para los ciudadanos, que era buena también para los profesionales y que la queríamos llevar adelante. No nos arrugamos, aguantamos a pie firme las 6 semanas de huelga, sacamos los concursos, seguimos avanzando, mientras tanto dedicamos mucho tiempo a hablar con los profesionales, a hablar con los médicos y a hablar con la opinión pública a través de los medios, hasta el momento que a principios de septiembre ya iban a pasar esos 6 hospitales a la nueva forma de gestión, cuando apareció un tribunal y ese tribunal, a la vista de una denuncia de un sindicato de empleados públicos, pues decidió dejar en suspenso sine die, sin plazo, hasta por lo menos 2 años, 3 años, vaya usted a saber, cuando entraron al fondo del asunto, la medida que habíamos tomado y nos ordenó paralizarla temporalmente, cautelarmente, pero ese temporalmente podían ser fácilmente 2 años o 3 años. Bueno, lo recurrimos y en el mes de enero pasado el tribunal confirmó la misma medida de suspensión temporal, momento en el cual yo, que creo en principios, que he estado todos estos años en política al servicio de unos principios y para defender y aplicar esos principios, pues dije que hasta ahí habíamos llegado, presenté la dimisión y me marché de mi puesto porque no me parecía ni decoroso ni decente por mi parte haber continuado como si nada hubiera sucedido. Y esta es la experiencia que yo quería contarles y me he alargado muchísimo más de lo que yo hubiera querido. Espero que haya tiempo para que podamos tener un poquito de coloquio, pero aquí manda la autoridad. He tenido la oportunidad de hablar con bastantes estudiantes que ya están en el hospital, incluso un par de médicos, y cuando les he preguntado así como que cuál es el mayor problema de los hospitales, por qué cuesta tanto que hayan cosas y cosas así, aquí en Guatemala me dicen, muchos me responden así como que es constitucional, o sea, no somos tanto los médicos, sino es en sí el sistema, y es todo lo que he estado hablando, ¿verdad? Entonces mi pregunta es como que más guía, así como que, ¿qué podemos hacer nosotros como futuros médicos, o ya como cuando seamos médicos, ¿verdad?, para poder hacerlo mejor para el sistema y obviamente para la gente? O sea, si conviene más que ocupemos puestos burocráticos, porque quiera que no, las personas que más conocen el sistema pues son los que trabajan en este caso son los médicos. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros como futuros médicos para hacerlo mejor? Pues muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver, yo el sistema sanitario guatemalteco no lo conozco lo suficiente y por tanto no me siento con ninguna autoridad para opinar sobre él, y además yo soy extraordinariamente respetuoso con lo que en esta gran república se haga y se tenga decidido hacer. Son ustedes los guatemaltecos los únicos que deben opinar sobre ello. Todo sistema sanitario público tiende a ser mucho más costoso que un sistema de provisión por la propia sociedad y mucho más que si viene generado por el orden espontáneo de la sociedad. Eso no le quepa a usted ninguna duda, porque sucede en todas las áreas, mucho más en una como la sanitaria, en la cual, en fin, la capacidad para limitar ese gasto está muy constreñida por la propia naturaleza de su trabajo, que es la atención directa a los problemas de salud de los pacientes. ¿Qué pueden hacer ustedes?
Bueno, pues yo creo que pueden hacer mucho. Yo creo que lo que pueden hacer es, desde luego, lo más importante es formarse bien como están haciendo, pero también reflexionar. Hay algo que a veces me ha llamado reflexionar y comparar y conocer lo que se hace en otros países. Seguro que ustedes, cuando terminen su carrera o cuando ya lleven unos pocos años de ejercicio, irán a hacer estancias prácticas en otros países del mundo. Seguro que ustedes lo estarán haciendo ya, pero lo seguirán haciendo toda su vida, leer las revistas más importantes, desde el New England hasta la especialidad de cada uno, las revistas más importantes para estar al tanto de qué se hace por parte de sus compañeros en distintos lugares del mundo. Bueno, pues desgraciadamente yo me he dado cuenta de que muchos médicos, al menos en España, no sienten esa misma curiosidad o deseo de saber con respecto a cómo se gestiona la sanidad o a cómo funciona la sanidad, todo lo que está detrás de la primera línea del médico que atiende. Es decir, que hay veces que yo noto que hay muy poca hasta curiosidad o interés por pensar, bueno, ¿y todo esto cómo funciona? ¿Y quién lo financia? ¿Y quién lo paga? ¿Y mediante qué procedimiento? Yo en mis largas discusiones con muchos médicos, cuando estaba en pleno empeño del pasar a gestión privada estos 6 hospitales, me decían, es que consejero, es que es intolerable, porque es que así no funcionan los hospitales, es que así no funcionan ni pueden funcionar. Y yo le preguntaba, doctor, usted ha leído, usted estuvo varios años en Alemania, ¿no? Sí, no, magnífico, en Alemania, y aprendí muchísimo. Le digo, ¿usted sabe que en Alemania la sanidad privada es la que presta la asistencia sanitaria pública? En Alemania hay un sistema bastante parecido al holandés. No se lo he contado porque era bastante parecido al holandés. Es decir, yo les pido que tengan curiosidad. Lo que están haciendo en este centro Henry Hazlitt, de saber algo más, aparte de anatomía, fisiología, las diferentes especialidades. Además, saber de las relaciones económicas, de la relación entre la libertad, la responsabilidad, las consecuencias que eso tiene. No dejen de hacerlo y no dejen de hacerlo toda la vida y contagien a sus compañeros que no hayan tenido la fortuna de pasar por aquí. Solo para conocer un poco el sistema de salud español, ¿qué papel juegan las pólizas de seguro en estos hospitales que tienen, o sea, que atienden públicamente pero que usan fondos privados? No juegan ningún papel. En España, el 100% de la población tiene cobertura sanitaria del sistema público, es un sistema universal. En torno a aproximadamente un 20% de la población, libre y voluntariamente, además tiene contratado una póliza de seguro privado, que es adicional, que puede usar cualquiera de los dos, excepto una excepción muy divertida que luego les contaré. De tal manera que hay un 20% de los españoles que, si quieren, acuden a la sanidad pública o si quieren, acuden a la sanidad privada y lo deciden libremente, ¿no? En esos hospitales públicos de gestión privada no planteábamos que atendieran a pacientes que vinieran, digamos, del circuito privado, porque para eso ya hay sus hospitales, sus clínicas y eso funciona bien. Ni existía necesidad ni iba a aportar nada y probablemente sí distorsionara un poco el funcionamiento de los hospitales. O sea que en ese sentido no. La única excepción, se la contaré, solamente hay en España un grupo privilegiado, de en torno a unas 400.000 españoles y sus familias, que son los únicos que una vez al año, en los primeros días del mes de enero, deciden si aquella parte de sus impuestos que va destinada a la sanidad la dedican al sistema público, como todos los demás, o la dedican a una póliza privada. Y ellos son los que deciden. ¿Saben quiénes son? Los funcionarios públicos. ¿Qué porcentaje es el privado? ¿Qué porcentaje es de ellos eligen privada un 80%, más o menos, 80-85%. Pero luego, si uno hace lo que modestamente quería hacer, son los primeros que salen a decir que la sanidad no se vende, se defiende. Por favor. Solo para conocer un poco más del caso de Suecia. A mí me quedó la duda si es el gobierno el que hace el pago por los servicios médicos a los hospitales o es cada usuario o cada paciente.
En Suecia el sistema es que el pago se hace compartido, es decir, el ciudadano, el paciente, hace una aportación, un copago, que es variable en función de una serie de características, de renta de la persona, de si es crónica su patología, etcétera, etcétera. En todo caso, es un pago que yo no me acuerdo ahora mismo de las cantidades, pero no se acerca ni al 10% del coste de... No, es un pago, digamos, que tiene un valor, si se quiere, probablemente disuasorio, ¿no? Para que no haya abusos, ¿no? Y para contribuir a financiar. Y el resto lo cubre la financiación pública. A ver, todo lo está pagando los ciudadanos, ¿eh? Una parte la sacan de este bolsillo y la otra parte se la ha sacado el Estado de este otro bolsillo. O sea que al final el dinero siempre sale del mismo sitio, ¿no? Y ese es el sistema. En prácticamente toda Europa, en los sistemas sanitarios públicos, con la excepción de Gran Bretaña y España, casi todos los demás países, el ciudadano tiene que hacer una cierta aportación en el momento de ser asistido, que en algunos países no es tan pequeña. Desde luego sí es muy baja cuando es un proceso muy complicado y muy costoso, ¿no? O sea, si es una quimioterapia es evidente que el paciente paga pues a lo mejor 100 euros, ¿no? Mientras que el coste de la quimioterapia a lo mejor está siendo de 30.000 euros, ¿no? Pero si va a consulta, pues a lo mejor tiene que pagar 5, 6, 10 euros, etcétera. Eso no existe ni en España ni en Gran Bretaña. Y eso crea un problema evidente de sobreutilización de los recursos sanitarios. Es decir, hay un exceso de personas que acuden a los dispositivos sanitarios, bien sea en hospitales, bien sea en consultas médicas de atención primaria, pues en muchas ocasiones porque como es gratis, pues en fin, me paso por allí a ver qué tal. Si cada paciente tiene la elección de escoger su médico y hospital de preferencia, ¿el hospital y el médico de preferencia pueden ellos escoger su precio o ya es un contrato preestablecido? No, vamos a ver, la libertad de elección que yo establecí en Madrid, o que yo apliqué en Madrid, era una libertad de elección dentro del sistema público. Dentro del sistema público. No incluía a los profesionales que trabajaban, digamos, en el ámbito o en su consulta privada. Porque no podía, porque literalmente si hubiera querido hacer eso hubiera sido extraordinariamente costoso y no hubiera podido pagarlo. A mí me hubiera parecido muy bien, pero no hubiera podido pagarlo, ¿no? Entonces, hacerlo ya solamente entre los 16.000 y pico médicos del sistema sanitario público ya era un avance muy importante. Piensa usted que esto lo empezamos a aplicar en octubre del 2010. Han pasado 4 años, en Madrid viven 6,5 millones de personas. Pues en torno a 1 millón de madrileños han escogido en un determinado momento o ir a un hospital distinto de referencia o cambiar de médico de familia con toda naturalidad y con toda libertad. Eso me pronosticaban, por supuesto, los sindicatos, etcétera, etcétera, que eso iba a ser el caos. Bueno, pues han pasado 4 años y no ha habido ningún caos. Y, por cierto, que eso también me interesa decírselo, ha ayudado a restablecer y mejorar la relación médico-paciente. Y eso es una cosa que les explicaba. Yo cuando iba a aplicar la medida de libertad de elección me encontré con un rechazo no expreso, pero sí muy evidente de muchos médicos, que lo veían como esto no va a funcionar bien, esto va a ser un lío, en fin, a la gente hay que decirle dónde tiene que ir, ¿no? Hay que obligarle a ir a donde se decida que tiene que ir. Y yo les decía a los médicos, piensen en una cosa, a partir del día, que era el 15 de octubre del 2010, a partir del día 15 de octubre, cada paciente que se siente delante de usted o se tumbe en su camilla o en su mesa de operaciones, los dos, el paciente y usted, doctor, van a saber que está allí porque quiere estar con usted. Aunque sea el mismo paciente que lleve usted viendo 20 años y no haya cambiado, ahora ya saben el paciente y el médico que si no está conforme, que si no le gusta, se puede marchar y puede ir a cualquier otro. Luego, por tanto, con la decisión de estar allí en su consulta, es una declaración expresa de confianza
en su capacidad clínica, en su capacidad humana, en sus dotes como médico, en su ojo clínico, en fin, en todas las cualidades que os tienen que rodear en vuestra carrera profesional. Por terminar, lo que me preguntabas, el correlato lógico que debiera haber tenido y que terminará teniendo esa libertad de elección que establecimos en el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid tiene que ser necesariamente que el médico que atiende a mayor número de pacientes perciba unas retribuciones superiores. Yo eso lo intenté trabajar en ello, lo hablé con muchos médicos y no pude avanzar en ello porque los sindicatos lo bloquearon. Porque los sindicatos lo que querían era que todo el mundo cobrara igual, que es el mundo en el que ellos se mueven con más comodidad. Yo ahora ya no soy responsable de la Consejería de Sanidad, luego ya no me tocará a mí hacerlo, pero sé que mi sucesor está en esa misma línea y, como es lógico, eso seguro que se hará. Y además es que tiene que ser así, ¿no? Por un estricto sentido de justicia, ¿no? y de retribución al trabajo realizado. Pues muchísimas gracias. Perdón por haberme alargado. Gracias.